nosotros y oremos. Dios Padre de misericordia, Dios bueno, amante Dios y Dios verdadero, a ti Padre, pues te damos las gracias que nos has preservado y nos has reunido aquí otra vez en este tu día, Señor, para deleitarnos con la enseñanza de tu palabra. Permite que la misma pues encuentre nido en nuestro corazón, Señor, que permanezca con nosotros, que aprendamos de ella y que pongamos siempre tu palabra por obra en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a que nada nos entorpezca cuando nosotros estamos en tus caminos, Padre, que podamos seguirte donde quiera, Señor, que tú nos llames. En el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, hermanos. Ustedes saben que la palabra de Dios está llena de muchas historias, preciosas historias, y todas ellas tienen mucha enseñanza para todos y cada uno de nosotros. Hoy, pues vamos a ver lo que fueron los leprosos de la Biblia. No tiene nada que ver con medicina, es una prédica sencillamente para que nosotros aprendamos de cada uno de ellos lo que el Señor quiere que permanezca en nuestro corazón. Y voy a empezarles diciendo sencillamente que he tomado 7 historias. En la Biblia no aparecen muchos leprosos, no se crean, porque si exceptuamos la lepra que momentáneamente y como señal tenía Moisés en el momento en que metía su mano en la túnica y la sacaba blanca, pues sencillamente pues no es que era un leproso, sino que era una señal de Dios en ese momento. O en el Nuevo Testamento que no hablan de Simón el leproso cuando invita a Jesús a una cena. Entonces tampoco sabemos mucho más que eso que le estoy diciendo. Pero hay 7 casos muy bien documentados que vamos a hablar acerca de ellos. Lo primero que le quiero indicar es que la lepra, según la Biblia, no es como la lepra quizás que conocemos hoy en día. Ciertamente sí era muy contagiosa como hoy, pero no es que pueda ser exactamente la misma, porque ustedes saben que esos microbios con el paso de los tiempos tienen mutaciones que los hacen pues sencillamente irse adaptando al medio ambiente y al cambio de los años. O porque sencillamente esas bacterias o esos bacilos se extinguieron, pero hoy la lepra que hay no es definitivamente la que había anteriormente en la época bíblica. En el libro de Levítico se le explica a los sacerdotes lo que ellos debían hacer para diagnosticar la lepra y cómo actuar en los casos que inmediatamente lo encontraran. Y aunque parece curioso, son los mismos principios básicos que se utilizan en la medicina hoy en día para las enfermedades infectocontagiosas de la piel. Les puedo decir que lo primero que se hacía era una inspección visual para dar el diagnóstico. Sí, ciertamente es lepra, ¿ok? Después había una serie de criterios definidos y una evaluación que tenía que ver con la coloración de la piel, el nivel de la piel, pigmento, integridad de la superficie del cabello, todo eso. Luego venía el periodo de cuarentena, donde la persona era separada, llevada aparte, y nuevos exámenes seriados cada cierto tiempo. Habían ciertamente las precauciones necesarias y sanitarias que tenían que ver con que la ropa de esa persona y toda la cama, etcétera, pues le fuese quemada para evitar también el contagio. Y asimismo, no solamente quemaban, sino que también le aislaban a él con las pocas posesiones que podía tener. Cubrirse la boca también era un requisito para minimizar el contagio por medio de la saliva. Cuando uno habla, que largue esas microscópicas gotas de saliva, pues también usar el bozar, como se dice en Levítico, era obligatorio. La lepra que trata la Biblia, la trata también en todo lo que tiene que ver la ley, porque sirvió como un ejemplo, como un símil del pecado, por los efectos mortales que también éste tiene. Y así como un leproso era declarado inmundo y era desterrado, sacado fuera del campamento, la ley también declara a un hombre inmundo de vivir en la presencia de Dios o en el cielo. Y bien que ya vemos que es una figura también alegórica de lo que ha pasado al hombre por causa del pecado. Ustedes saben que en Génesis, pues el hombre viene y peca. Y cuando peca inmediatamente es como si hubiese contraído la lepra. Por lo tanto, el hombre queda sin los bienes que tenía en ese momento porque es desterrado, es sacado del campamento. En este caso, del jardín del Edén. Dios le saca afuera.
y pierde la comunicación con Dios. Y era lo que le pasaba al judío. El judío, cuando era sacado del campamento, también era sacado del templo. No podía participar de todo lo que tenía que ver con los rituales del templo. Por lo tanto, no tenía forma de cómo él allegarse a Dios y hacer sus sacrificios. Era desterrado, era sacado fuera de su familia. No podía. Sus bienes los perdía, sus amigos, y ya, como les digo, su propia relación con Dios. Cuando una persona en Israel era declarada leprosa, dice en Levítico 13:45, dice: en cuanto al leproso que tenga la infección, sus vestidos estarán rasgados, el cabello de su cabeza descubierto, o sea, raspado. Se cubrirá el bozo, la boca, y gritará: inmundo, inmundo. Permanecerá inmundo todos los días que tenga la infección. Y en esa época, y todavía lo sigue siendo, la lepra era una enfermedad infectocontagiosa, pero no se podía curar. Las veces que hubo curación de lepra, de una manera u otra, el Señor era el que intervenía para esas sanaciones. Entonces dice aún: ese inmundo vivirá solo, su morada estará fuera del campamento. Y si no salía del campamento o se acercaba una vez que había salido del campamento, esa persona era apedreada por sus propios amigos, sus propios compatriotas. O sea, era rechazado completamente. Y esa es la verdadera figura del pecado, según lo muestra la ley. Somos excluidos de ese campamento de Dios. Es una enfermedad incurable. El pecado no tiene cura. El pecado no tiene cura. Y hoy en la mañana le decía al grupo que vino, la justicia del Señor es tal que el pecado en realidad no es que se nos es perdonado, es que al hacer que el pecado le sea atribuido a Cristo, cargado a Cristo, Él paga el pecado, Él muere. Pero alguien muere por el pecado mío. Mi pecado no queda impune. Dios no va a tener por inocente al culpable. Siempre alguien paga. Y en el caso nuestro, no pagamos nosotros porque no teníamos con qué. Y tuvo que venir Jesucristo a pagar. Pero pagó. Pagó. Hay 7 casos que vamos a ver cómo nosotros vamos a poder aprender un poco de ellos. Porque así, como vemos que la lepra se va reproduciendo por todo el cuerpo hasta hacerlo lentamente como una podredumbre, pues también nosotros vamos a ver que el pecado hace lo mismo. El primer caso que nosotros vemos en la Biblia es en Naamán. Segunda de Reyes 5:1-19. Ni lo busquen porque les voy a dar un poco rápido a la lectura. Dice: Naamán, capital del ejército del rey de Aram, era un gran hombre delante de su señor y tenido en alta estima, porque por medio de él el Señor había dado la victoria a Aram. También el hombre era un guerrero valiente, pero leproso. ¿Qué problema? Los arameos, que habían salido en bandas, habían tomado cautiva a una muchacha muy joven de la tierra de Israel, y ella estaba al servicio de la mujer de Naamán. Y ella dijo a su señora: si mi señor estuviera con el profeta que está en Samaria, él entonces lo curaría de su lepra. Entonces Naamán fue y habló a su señor el rey, diciéndole: esto y esto ha dicho la muchacha, que es de la tierra de Israel. Y el rey de Aram le dijo: ve ahora y enviaré una carta al rey de Israel. Y él fue y llevó consigo 340 kilos de plata, 6,000 ciclos, que son 68.4 kilos de oro, y 10 mudas de ropa. También llevó al rey de Israel la carta que decía: y cuando llegue a ti esta carta, comprenderás que te he enviado a mi siervo Naamán para que lo cures de su lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó su vestido y dijo: ¿acaso soy yo Dios para dar muerte y para dar vida, para que éste me mande a decir que cure a un hombre de su lepra? Consideren ahora esto y vean cómo busca pleito conmigo. O sea, el pobre hombre se ha atormentado porque dice: esto es una excusa para este hombre venir a atacarme ahorita, porque ¿cómo puedo yo curar a Naamán de la lepra? Eso es imposible. Y ante esa desesperación rasga sus vestidos. Muy bien. Dice el verso 8: al oír Eliseo, el hombre de Dios, que el rey de Israel había rasgado su vestido, envió aviso al rey diciéndole: porque ha rasgado sus vestidos, que venga él a mí ahora y sabrá que hay profeta en Israel. Vino pues Naamán con sus caballos y con su carro y se paró en la entrada de la casa de Eliseo. Y Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate en el Jordán 7 veces y tu carne se te restaurará y quedarás limpio. Pero Naamán se enojó y se fue diciendo: yo pensé seguramente que él vendría a mí y se detendrá e invocará el nombre del Señor su Dios. Moverá su mano sobre la parte enferma y curará la lepra.
¿No son el Habaná y el Farfar, ríos de Damasco, mejores que todas las aguas de Israel? ¿No pudiera yo lavarme en ellos y ser limpio? Y dio la vuelta y se fue enfurecido. Este hombre dijo: no, pero ni siquiera salió a verme, ni nada, ni hizo un rito, ni una invocación especial, ni nada. Que te tires 7 veces en el Jordán, te bañes, suba y ya, y tú vas a quedar limpio. Oh, pero mejor el río hay allá en mi tierra. ¿Y qué desprecio es este? Oye, se fue encolerizado, se fue enfurecido, dice la palabra. ¿Qué pasa? Sus siervos se le acercaron y le dijeron: Padre mío, si el profeta le hubiera dicho que hiciera alguna gran cosa, no la hubiera hecho. ¿Cuánto más cuando le dice a usted: lávese y quedará limpio? Entonces él bajó y se sumergió 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del hombre de Dios. Se humilló. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Cuando regresó al hombre de Dios con toda su compañía, fue y se puso delante de él y le dijo: ahora reconozco, atiendan bien, ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Le ruego pues que reciba ahora un presente de su siervo. Pero él le respondió: vive el Señor delante de quien estoy, que no aceptaré nada. Y Naamán le insistió para que lo recibiera, pero él rehusó. Y Naamán dijo: pues si no, le ruego que de esta tierra se le dé a su siervo la carga de un par de mulos, porque su siervo ya no ofrecerá holocaustos ni sacrificará a otros dioses, sino al Señor. ¿Ven el cambio? ¿Ven qué ha ocurrido aquí? Ciertamente, ¿verdad? Pero la historia no acaba ahí. Dice: que el Señor perdone a su siervo en esto. Cuando mi Señor entre en el templo de Rimón para adorar allí, se apoye en mi mano, y yo me incline en el templo de Rimón cuando tenga que adorar allí, que el Señor perdone a su siervo por esto. Y él le dijo: vete en paz, y se alejó de él a cierta distancia. ¿Qué podemos ver en el pasaje? Así rápidamente. Primero, la oferta de sanación. Le llega a Naamán por medio de ¿quién? De una esclava, de una sierva que los mismos cananeos habían ido y capturado en Israel y la habían traído. La bendición puede venir, señores, de donde ustedes menos se lo esperan. El Señor utiliza tan diversos instrumentos para darnos por medio de ello bendición. Y así mismo le llega a Naamán por una joven esclava o sierva que tomaron de Israel, que estaba en la casa, al servicio de la esposa de Naamán. Y le dice: ay, si mi señor estuviese allá, el profeta que está en Samaria le sanaría. Le habla de eso. Por lo que vemos también que él, al hacerle caso, estaba desesperado, en aflicción. Y este general era capaz de probar cualquier posibilidad de cura que hubiese. Y ustedes ven que hay personas enfermas que pasan de los métodos tradicionales de medicina a métodos naturales, a métodos espirituales de medicina y muchísimas cosas raras, porque la desesperación conlleva y lleva a eso. Y eso vemos, este hombre estaba bastante afligido al extremo de que él aceptaba cualquier cosa que se le dijese. Tercer punto, Naamán era un religioso que sacrificaba a dioses paganos. Ahí habla de un tal Rimón. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llega a él, donde el profeta, y el profeta ni siquiera sale, sino que le manda a decir lo que tiene que hacer, él consideró como que eso era demasiado fácil. Hundirme 7 veces y salir y ya, eso es. No, hombre, eso es una charlatanería, eso no va conmigo. ¿Cuántos no piensan así de la salvación? Creen que es demasiado fácil. Solamente creer, no es tan fácil. Y yo no tengo que doblar rodillas, que hacer sacrificio, que autoflagelarme. No tienes que hacer nada de eso. Creer que Jesucristo es el Señor y que murió por ti. No, eso es demasiado fácil. Y yo no tengo que no tienes que hacer nada. Y no me cuesta tampoco. Otra cosa que le sorprendió, y gratis, tan fácil y gratis. No le costaba nada. Sin embargo, en un momento dado, se siente motivado, ya sea porque aquellos le dijeron otros instrumentos que el Señor utilizó, esos siervos también. Dice: pero no te cuesta nada. Si hubiera sido una cosa difícil, lo hubieses hecho. Pues hazlo. Y el hombre se zambulló 7 veces y salió blanco. Ahora, la declaración del hombre es extraordinaria. Ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel.
o de ser un politeísta, ahora dice que solamente Jehová es Dios. Jehová es Dios. Y él dice su siervo, o sea, inmediatamente ese es su Señor, ese es mi Dios y yo soy su siervo. Tanto que todavía él sabe que se tiene que ir por obligación y dice, y me llevo 2 mulas llenas de tierra para llevarme tierra de Israel allá, para allá a seguir haciendo holocausto y sacrificio, porque yo no lo haré más a los dioses de allá, de la tierra de los cananeos. Decide hacer eso, hacer sacrificio a su Dios. Todavía aún más. Algo parece que le remuerde o le redarguye un poquito, porque Naamán siente que no es del todo correcto cuando tiene que acompañar al rey, o sea, su señor, con ese pequeña, al templo, y consulta a Eliseo y le dice acerca del dios Rimón. Y si tengo que él y se apoya en el brazo y yo tengo también que hacer, etcétera, etcétera. Y dice, ¿qué pasa? Entonces, la actitud del profeta fue que sencillamente él lo entiende y no le dice nada, o sea, que no hay problema. Pero realmente este hombre de Dios lo que hizo fue, de alguna manera u otra, hacerle saber que Dios lo que ve es el corazón de los hombres. Y Dios sabía que en el corazón ya de Naamán había un solo Dios, aunque estuviese entrando con el rey al templo de Rimón. En ese corazón, a partir de ese momento, solamente Dios iba a reinar ahí. En definitiva, Naamán, ese general arameo, enemigo de los israelitas, es una figura de lo que es el hombre gentil pecador que oye la voz del Espíritu Santo de alguna manera u otra, le llega esa invitación de la gracia y se deja mover, se deja arrastrar por él. Se escandaliza ciertamente por la sencillez del evangelio, la sencillez del mensaje de la cruz. No, esto no puede ser, pero al final se humilla, lo acepta, es salvo, su vida cambia y se alegra. No sale del mundo porque está inmerso en él, igual que todos nosotros, y Dios tolera esto porque Dios conoce el corazón de los hombres. Jesús mismo no nos pide a nosotros los creyentes que nos aislemos como pretendía la ley de los judíos y le exigía. En Romanos 5, en Juan 17, en la oración intercesora de Jesucristo, vemos que no, que el Señor no nos pide eso. El Señor nos pide que seamos luz en tanta tiniebla. Eso es lo que nos pide. Y que por lo que por gracia hemos recibido, pues por gracia seguimos dando. Segundo caso, ya es más corto. Giezi. Y Giezi en este caso era el criado de Eliseo, que se había propuesto para sí diciendo, puesto que mi señor ha dispensado a este Naamán arameo al no recibir de sus manos lo que él trajo, vive el Señor que correré tras él y tomaré algo de él. Y va y se adelanta, sale huyendo de la casa y le dice, todo está bien, mi señor me ha enviado diciendo, en este mismo momento 2 jóvenes de los hijos de los profetas han venido a mí de la región montañosa de Efraín. Te ruego que les des 34 kilos de plata y 2 mudas de ropa. O sea que este señor fue muy avivato. Y Naamán le dijo, dígnate aceptar los 64 kilos. Insistió y ató los 64 kilos de plata en 2 bolsas con 2 grandes mudas de ropa y lo entregó a 2 de sus criados y estos lo llevaron delante de Giezi. Dice más adelante que así mismo él fue y lo ocultó en la casa. Entonces entró y se puso delante de su señor, el profeta Eliseo, y le dijo, ¿dónde has estado, Giezi? Y él le respondió, tu siervo no ha ido a ninguna parte. O sea que además de ladrón es hablador, mentiroso. Entonces le dijo, y no iba contigo mi corazón cuando el hombre se volvió de su carro para encontrarte. ¿Acaso es tiempo de aceptar dinero y de aceptar ropa, olivares, viña, ovejas, bueyes, siervo y sierva? Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tus descendientes para siempre. Y él salió de su presencia leproso, blanco como la nieve. Ese sirviente de Eliseo viene siendo la figura de aquellos judíos, quizás humildes, pero que a pesar de eso y de conocer la gloria de Dios y de haber visto el poder, porque imagínense, siendo el siervo de este profeta, indiscutiblemente que Eliseo hizo muchísimas cosas portentosas que demostró el poder que Dios hacía a través de él. Entonces, ¿cómo con ese poder sanador que había hecho el Señor con Naamán
y transformador de cambiar su corazón, y él lo vio y él estuvo presente, se atreve a hacer algo por el estilo. Él puso sus ambiciones primero. O sea que las cosas de Dios quedaron relegadas a un segundo plano y su conocimiento de Dios. Y vuelvo y digo, su conocimiento de Dios. Lo que él demostró aquí era el corazón impenitente que él tenía. Jesse, así, por ser ambicioso y mentiroso, es castigado por Dios. Las consecuencias de su naturaleza de pecado es transmitida a toda su descendencia, al igual que ocurrió, porque esto viene siendo también un símil, en el jardín del Edén. Viene y peca Adán. Adán fue hecho a imagen y semejanza de Dios, pero los hijos de Adán, una vez que él pecó, fueron hechos a la imagen de Adán, a la semejanza de Adán, no a la de Dios. En el sentido de que ya venían con la naturaleza de Adán. Y por tanto, el pecado pasó por medio de ese hombre a todos los hombres. A todos. Y así dice: se te pegará a ti y a tus descendientes para siempre. Entonces, ¿qué ocurre? Ningún descendiente de él era capaz de haberse quitado la lepra. Igual que ningún descendiente de Adán es capaz de quitarse por sí mismo el pecado que nos ha marcado a todos. Se necesitaba un sanador aparte. El tercer caso es Miriam. ¿Quién conoce a Miriam? Esa misma, la hermana de Moisés. Dice en Números 12, 1 al 15. No busquen, leo rápido. Y entonces Miriam y Aarón hablaron contra Moisés por causa de la mujer cusita con quien se había casado, pues se había casado con una mujer cusita. Y dijeron: ¿es cierto que el Señor ha hablado solo mediante Moisés? ¿No ha hablado también mediante nosotros? Y el Señor lo oyó. Miren, la causa original del problema no era que si Dios hablaba por Moisés o hablaba por ellos. Lo dice claramente. El problema fue la mujer cusita que había tomado Moisés por esposa. Ese fue el tema. Pero se convierte en algo religioso, pues, al cuestionar la autoridad como profeta y como líder del pueblo, de todos los judíos, ¿verdad? De ese pueblo que Dios había apartado para sí, que tenía Moisés, de parte de Dios. Pues sencillamente lo convirtieron en algo religioso. Es como muchas personas que cuando ven algo malo en alguien o algo que le desagrada, quieren destruir todo, lo malo y lo bueno de esa persona. Y esa persona se convierte en lo peor de la bolita del mundo. Pero tú nada más has tenido un solo problema en un aspecto de la vida con ese individuo. Pero todos los demás aspectos de ese individuo pues son correctos. Sin embargo, así es el corazón del hombre de indigno muchas veces. Quieren acabar con lo bueno y con lo malo, con todo. Sin embargo, ¿qué dice la palabra? Que Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la superficie de la tierra. Y entonces el Señor de repente le dice a Moisés, a Aarón y a Miriam: salgan ustedes 3 a la tienda de reunión. Y salieron los 3. Entonces el Señor descendió en columna de nube y se puso a la puerta de la tienda y llamó a Aarón y a Miriam. Y cuando los 2 se adelantaron, él les dijo: oigan ahora mis palabras. Si entre ustedes hay profeta, yo el Señor me manifestaré a él en visión, hablaré con él en sueños. No así con mi siervo Moisés. En toda mi casa él es fiel. Cara a cara hablo con él, abiertamente y no en dichos oscuros. Y él contempla la imagen del Señor. ¿Por qué pues no temieron hablar contra mi siervo? ¿Contra Moisés? Miriam es una persona que había visto abrirse el mar, haber visto pasar a todos los que iban con ella, porque ella estuvo en la salida de Egipto también. Sabía que Moisés era profeta de Dios, y no cualquier profeta, sino un profeta muy especial. Le constaba todo eso por la proximidad que ella tenía de él y porque también ella era vidente. Sin embargo, no hizo caso a nada de eso, y por su chisme, porque no era más que un chisme, o su prejuicio en contra de la mujer cusita que tenía Moisés, pues sencillamente estaba ya contra su hermano. Estaba poniendo en duda, estaba requebrajando lo que era la autoridad que se le había dado a Moisés por parte de Dios. Dice que Dios se encerró en iras contra ellos. Y entonces, cuando Dios pues sencillamente se retiró de sobre la tierra, de la tienda, vieron que Miriam estaba leprosa, blanca como la nieve,
Y cuando Aarón se volvió a Miriam, vio que estaba leprosa. Entonces Aarón dijo a Moisés: Señor mío, te ruego que no nos cargues este pecado, en el cual hemos obrado neciamente y con el cual hemos pecado. O sea, reconoce que sí, que pecaron, pero después que el Señor puso su mano. No permitas que ella sea como quien nace muerto, que cuando sale del vientre de su madre, su carne ya está medio consumida, o sea, deshidratada, así, agurruñada. Y Moisés clamó al Señor y dijo: oh Dios, sánala ahora, te ruego. Pero el Señor le respondió a Moisés: si su padre le hubiese escupido a ella en el rostro, no llevaría su vergüenza por 7 días. Eso era una costumbre. Era como la represalia de un padre a una hija que no se había comportado correctamente. Le escupía y era retirada y era echada aparte 7 días. Dijo pues: que sea echada fuera del campamento por 7 días y después podrá ser admitida de nuevo. Dios tuvo misericordia con Miriam porque su siervo humilde, Moisés, se lo pidió. Miriam fue confinada, fue echada fuera los 7 días así mismo, y el pueblo no se puso en marcha hasta que ella retornó ya liberada de la lepra. Dios la perdona, igual que nos perdona a todos nosotros, pero la reprende en público. ¿Saben por qué? Porque de una manera u otra el Señor siempre nos va a dar, de una manera u otra, una enseñanza que nosotros aprendamos por cada una de nuestras fallas. Y más aún, cada pecado que nosotros hacemos de por sí tiene algún tipo de consecuencia. Mi abuela decía: una muchacha dio un mal paso. Sí. ¿Sus padres la perdonan? Sí. ¿Dios la perdona? Sí. Pero a los 9 meses viene el muchacho. No es así en los campos de Moca, como dicen, ¿verdad, hermano? Pues igual en Santiago es lo mismo. Entonces, ¿qué quería decir con eso? Cuando uno peca contra Dios, de manera que uno quiera o no lo quiera, va a haber una consecuencia en nuestra vida. La primera consecuencia es el alejamiento con Dios, porque somos apartados inmediatamente de la presencia de Dios. Saber que Dios se ha disgustado con nosotros y se ha alejado de nosotros por nuestra causa, por nuestro pecado, ya es bastante para hacernos sentir mal. Bastante. Saber que hemos sido desconsiderados. Entonces, admitir nuestro pecado es el primer paso. Y muchas veces tendremos que sufrir las consecuencias de nuestro pecado, ya de una forma más notoria o menos. Miriam, la hermana de Moisés y Aarón, muestra el liderazgo religioso judío que, a pesar de ser testigo de los milagros de Dios, deja que sus juicios, y aún más que sus juicios, que sus prejuicios adopten forma de religiosidad y los alejen de Dios. Poner en duda el ministerio de Moisés fue un grave error, y más cuando es por causa de opiniones entre humanos, y aún mismo retorcer la voluntad de Dios en cuanto a quién dirigía el pueblo y por qué. Pues sencillamente fue un pecado que los alejó de Dios. El castigo recayó sobre Miriam, pero Aarón también estaba en la colada, y ustedes lo vieron que los dos comentaron. El cuarto caso, ahora sí son chiquitos, ya esos eran los largos, es los 4 leprosos que encontramos en Segunda de Reyes 7:3. Habían 4 leprosos, miren, habían tomado la ciudad y la sitiaron. Los cananeos tenían la ciudad sitiada. ¿Qué pasa? Cuando una ciudad está sitiada, ni entra ni sale nadie, y hasta que se agoten todo lo que son las provisiones, el agua, pues la gente está dentro de ella. Y después de eso, gran problema. Ahora no hay comida, etc. Y estos leprosos pues no estaban dentro de la ciudad porque están fuera del campamento. En este caso decía uno al otro: ¿por qué estamos aquí sentados esperando la muerte? Si decimos vamos a entrar en la ciudad, como el hambre está ya en la ciudad, moriremos allí. Y si nos sentamos aquí, también moriremos. Ahora pues vayamos y pasemos el campamento de los arameos. Si nos perdonan la vida, viviremos, y si nos matan, pues nos moriremos. Miren qué actitud más cómoda. Los leprosos se levantaron al anochecer para ir al campamento de los arameos. Dense cuenta que ¿a qué hora fue? Al anochecer. Y cuando llegaron a las afueras del campamento de los arameos, resultó que no había nadie allí, porque el Señor había hecho que el ejército de los arameos oyera estruendo de carros y ruido de caballo, el estruendo de un gran ejército, de modo que se dijeron uno al otro: ciertamente el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los hititas y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Por lo cual se levantaron y huyeron al anochecer. ¿En qué tiempo? Al anochecer.
Y abandonaron sus tiendas, sus caballos y sus asnos y el campamento tal como estaba, y huyeron para salvar sus vidas. Observemos que la hora de los leprosos hacia el campamento arameo es exactamente el mismo momento también en que los arameos sintieron terror porque escuchaban un ejército que venía hacia ellos y huyeron. Dios utiliza instrumentos muy variados. En esa época los leprosos tenían muchas campanitas arriba para que fuesen escuchados desde cierta distancia y nadie se les acercara, para no estar voceando todo el día, ¡inmundo soy! Pues entonces iban con todas esas cascabeles y campanitas. No lo dice, pero yo no lo pongo en duda tampoco, que lo que hayan oído aquello no haya sido que venían los leprosos y el Señor haya magnificado todo aquello y le haya... No sé, pero observen que hay cierta coincidencia y se los dejo ahí a ustedes de tarea. Lo que sí vemos es que cuando ellos llegan a las afueras del campamento, entraron en una tienda, comieron, bebieron y se llevaron de allí plata y oro, fueron y lo escondieron. Volvieron a entrar en otra tienda y allí también se llevaron botín y fueron y lo escondieron. Entonces se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. No estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas nuevas, pero nosotros estamos callados. Si esperamos hasta la luz de la mañana, nos vendrá castigo. O sea que miren la reacción de ellos en un momento dado. Son movidos o empujados a sentirse como, ¿qué es lo que estamos haciendo? Esto no está bien, porque aquellos están pasando hambre, mortificándose, que están sitiados desde hace qué sé yo cuántos meses, y nosotros sabemos que no es así, y nosotros estamos deleitándonos con todo lo que ellos dejaron aquí, la riqueza y los botines. Dice, si esperamos hasta la luz de mañana, nos va a venir un castigo sobre nosotros. Dios usa al hombre pecador, aún a ese hombre defectuoso, para dar buenas nuevas a otros. Aunque estén inmundos por el pecado, aunque sean leprosos de pecado. Por eso ellos decidieron y dijeron, vamos pues ahora y entremos a dar la noticia a la casa del rey. Así que fueron y llamaron a los porteros de la ciudad y les informaron. Fuimos al campamento de los arameos y vimos que no había nadie allí. Ni siquiera se oía la voz de hombre, solamente los caballos atados, también los asnos atados y las tiendas intactas. Aunque sea por temor al juicio de Dios, estos hombres cumplieron con el propósito de Dios e hicieron lo correcto. Fíjense que dijeron, pero es día de buenas nuevas, o sea, de cosas buenas que nos han pasado. No nos podemos quedar nosotros con todo. Y así también nos ocurre a nosotros cuando por gracia recibimos una salvación tan grande y tan espléndida de parte de Dios por medio de Jesucristo. O sea, lo que nosotros hemos recibido por gracia debemos también dispensarlo por gracia. Nosotros no nos podemos quedar callados con toda la bonanza que el Señor ha hecho en nuestros corazones, porque es que yo no creo que Dios se va a satisfacer en eso. Y así como ellos pensaban, nos va a dar castigo porque hoy es día de buenas nuevas. Yo no diría tanto que Dios nos va a castigar, pero sí no va a estar de acuerdo. Y nosotros hemos frenado de muchas maneras eso que el Señor quiere que nosotros hagamos. Lo hemos estado frenando. Estos 4 leprosos por lo menos representan a aquellos hombres no transformados que Dios usa para salvar a su pueblo. Son solo instrumentos de Dios. Así como muchos otros en la Biblia, como lo fue Ciro, como lo fue Nabucodonosor, fueron instrumentos de Dios, ya para hacer juicio, castigo, pero otras veces para darle ciertas bendiciones al pueblo. El mismo Ciro, cuando convoca por edicto que puedan volver a su tierra a reedificar el templo y el muro, pues fue para bendición del pueblo. Y era un instrumento de Dios. Era un instrumento de Dios. Era un siervo de Dios, no necesariamente un creyente. Probablemente el hecho de que estos 4 no fueron sanados indique su condición misma. El quinto caso es Uzías. Cortito, segunda Crónica 26. Uzías hizo lo recto ante los ojos de Dios, dice la palabra, conforme a todo lo que su padre Amasías había hecho. Y persistió en buscar a Dios durante los días de Zacarías, quien tenía entendimiento por medio de la visión de Dios. Y mientras buscó al Señor, Dios le prosperó. Pero cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel a Dios su Dios, al Señor su Dios. Pues entró al templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso.
Entonces los sacerdotes, Azarías entró con él, y con él 80 sacerdotes del Señor, hombres valientes, y se opusieron al rey Usías y le dijeron: no le corresponde a usted, Usías, quemar incienso al Señor, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemar incienso. Salga del santuario, porque usted ha sido infiel y no recibirá honra del Señor Dios. Pero Usías, con un incensario en su mano para quemar incienso, se llenó de ira. Y mientras estaba enojado contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes, en la casa del Señor, junto al altar del incienso. Y el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes lo miraron, y él tenía lepra en la frente, y lo hicieron salir de allí a toda prisa. Y también él mismo se apresuró a salir, porque el Señor lo había herido. Y él lo entendió así. Ese rey de Israel, en este caso, es la figura de la clase gobernante y poderosa que, viviendo la gloria de Dios, no tuvo transformación, porque se enorgullecía en su poder y en su necio corazón. Cuando el hombre se encierra en sí mismo, pues sencillamente se convierte en necio y no busca la sabiduría de Dios. Dios le castiga por orgulloso y por blasfemo, por profano. Cometió una herejía. Él no podía tomar el lugar de los hijos de Aarón para quemar el incienso dentro del templo. No podía. Y Dios es duro y fuerte con aquellos que han visto su gloria y le fallan. En estos 5 casos del Antiguo Testamento, nosotros podemos ver que únicamente un gentil, un arameo, un enemigo de Israel, como lo fue Naamán, fue el que mejor reaccionó ante Dios. Fue el leproso que tuvo una conducta que se pudiera decir correcta. 3 fueron castigos. De los 5, 3 fueron castigos. El sirviente de Elías, Miriam y el rey Usías. Y aquellos 4 que viene siendo en el cuarto caso, los 4 no fueron más que un instrumento del Señor para darle buenas nuevas a su pueblo, sencillamente. El 6º caso ya está en el Nuevo Testamento. Es un leproso sanado y está en los evangelios, pero más lo encuentran en Marcos 1:40, y dice: un leproso vino rogando, miren la actitud, rogando a Jesús, y arrodillándose le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Qué bello. Se ve que tuvo fe, que fue humilde y pidió ser sanado. Y la expresión que utiliza aquí, el verbo en griego es proskinein, que nunca se usa sino para la adoración a dioses o a Dios. Siempre describe el sentimiento y la acción de una persona en adoración ante lo divino. O sea, siempre. ¿Qué le digo con esto? Que cuando dice que se postró a los pies de Jesús, fue para adorarlo como se adora a Dios. No a un rabino, no a un hombre, no a un rey, no a un maestro. Eso. Dice que Jesús, movido a compasión, extendió la mano, lo tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Fíjense lo que hizo el Señor. Se acercó a un leproso. Por ley no podía acercarse tanto y mucho menos tocarlo. Ahora, ¿quién dice que era leproso en el momento? Si cuando el Señor le dijo quiero y lo tocó, ya fue limpio. ¿Qué les estoy diciendo? Que en realidad no rompió la ley en ese sentido abierto de la palabra, sino que al mismo tiempo que profirió con su palabra quiero, sé limpio, y le tocó, pues sencillamente ambas cosas ocurrieron a la vez. Dice: al instante la lepra lo dejó y quedó limpio. Jesús le tocó. ¡Wow! Entonces Jesús lo despidió enseguida, amonestándole severamente. Entiendan esto. Y dice: mira, le dijo, no digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés ordenó, para testimonio de ellos, no para testimonio de Dios. Ya Dios produjo la sanación. ¿Qué me van? Para testimonio de ellos. Según la ley, si Jesús tocaba al leproso, era impuro por un tiempo determinado. Por eso el Señor le dice eso: calla, guárdatelo, no se lo digas a nadie. No le manda mentir, sencillamente le dice: no le digas a nadie.
Pero él, cuando salió, comenzó a proclamarlo abiertamente y a divulgar el hecho, a tal punto que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba afuera en lugares despoblados y venían a él de todas partes. Aquí, ¿qué vemos con este? Porque le dije, cada una tiene una enseñanza que podemos administrar perfectamente. En este ejemplo, el sexto caso, este leproso sanado, limpiado por Jesucristo, agradecido, tuvo un problema. Fue desobediente. Y con su desobediencia provocó muchos problemas al ministerio de Cristo. Porque dice que ya no podía entrar abiertamente a los lugares públicos, sino que tenía que quedarse en las afueras, y desde las afueras las personas iban a verlo fuera de la ciudad, por culpa de una persona que muy entusiastamente dijo lo que el Señor le había pedido que no dijera. Y esto representa a aquellos cristianos que toman una serie de actitudes que dificultan la propagación del evangelio. Ya sea que no son del todo obedientes porque se vuelven fanáticos, por su religiosidad, por su sectarismo, un orgullo religioso, pero más que nada muchas veces por ignorancia de las Escrituras. Estas personas, en vez de ser de bien, producen muchos problemas, pero nadie le quita que ciertamente el Señor les haya salvado. Son las personas que de un momento a otro ya se convirtieron y ya quieren ir predicando por toda la calle. Aprende primero lo que has de decir, y después hazlo. O sea, no deje que el emocionalismo cargue contigo. El Señor es un Dios de orden y hay que hacerlo de acuerdo a como el Señor se ha propuesto. Entonces, ¿qué hacen esos cristianos? Pecan, escandalizan, porque hacen mucho más difícil la propagación del evangelio en los corazones de los impíos. No lo hacen a pota, a propósito, pero lo hacen. Y vemos iglesitas por ahí que más que difundir el evangelio son verdaderamente escandalizantes. Y ciertamente no porque ellas pretendan serlo, sino por puras emociones, falta de conocimiento de la palabra, pero mucho entusiasmo, indiscutiblemente que sí, mucho entusiasmo. Y el séptimo y el último caso es el caso de los 10 leprosos. En Lucas 17 dice: al entrar en cierta aldea le salieron al encuentro 10 leprosos que se pararon a distancia. Primera señal, son 10. Segunda, se pararon lejos, a distancia. ¿Por qué? Porque la ley dice que tenía que haber una distancia. Lo que no hizo el otro leproso, se largó a los pies a adorar. Estos a lo lejos. ¿Y qué dicen? Jesús, maestro. Como que no se parece al anterior, porque que el anterior le dice claramente, si quieres, puedes limpiarme. Esto no, maestro, rabino, etcétera, lo que fuese, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. O sea, no llegaron donde el sacerdote, sino que inmediatamente ellos empezaron a ir. Obedezcamos, porque fue un maestro, un profeta que nos mandó. Vamos a hacerle caso. Ya. Y caminando dice que quedaron limpios. Entonces uno de ellos, de los 10, al ver que había sido sanado, se volvió. Y dice, glorificando a Dios en voz alta. Ya no era maestro, no. Glorificando a Dios en voz alta. Cayó sobre su rostro a los pies de Jesús. ¿A quién se parece? Al anterior. Y le dio gracias. O sea, tú fuiste que lo hiciste. Gracias. Y glorificando a Dios. Y dice, y este era samaritano. No era judío tampoco. Jesús le preguntó, ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9? ¿Dónde están? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Entonces le dijo, levántate y vete. Tu fe te ha sanado. Los 9 judíos realmente le creyeron a ese profeta, a ese maestro, creyeron lo que Jesús le dijo y fueron a mostrarse delante del sacerdote. Y fueron sanados por creerle. Son como Marta, ustedes se dan cuenta, como medio cabeza cuadrada. Ellos hicieron lo que según le había ordenado Jesús, eso hicieron, lo que correspondía, lo que era legal.
Pero sin embargo Jesús habla de ellos como si fuesen unos ingratos y unos malagradecidos. No eran 10. ¿Y por qué solamente uno? Y samaritano fue el que se devolvió a dar gracias y gloria a Dios. O sea que el Señor lo ve como es. Ese leproso rompió el esquema, porque él lo mandaron a que fuese donde el sacerdote. Sin embargo, antes de cumplir, inmediatamente él se ve. Él se da vuelta y va directo a Jesús y se tira a sus pies. Entonces en este caso se me parece a María. María, a mí me da gracia que yo la encuentro en 3 lugares a la vez. La veo en donde Simón el leproso, limpiándole después que le derramó perfume a los pies del Señor con su cabello. La veo también después cuando está Jesús en la casa de Lázaro, ahí tendida a los pies de Jesús, escuchando la prédica. Y también después cuando habla de que ella había ido y había sido liberada, qué sé yo qué. O sea, María es una persona que siempre ustedes le iban a encontrar con una actitud de aprender acerca del Señor. En tanto Marta le decía, Señor, dile que me ayude. Es siempre la que encuentra como, vámonos aquí por lo que se ha dicho, por lo que es lo legal, por lo que es lo correcto. Y no es así. Pudiéramos decir que en esta última de los casos, el 7º caso, hay 2 tipos de creyentes: aquellos que saben que Jesús es el maestro, que aprovechan las bendiciones de Dios, pero que no le dan la gloria como Dios. No son agradecidos, son ingratos. Yo creo que esos 9 leprosos judíos indicaban con su actitud el poco agradecimiento que asimismo también tenía el pueblo de Israel ante las obras milagrosas de Jesucristo. ¿Cuántos milagros no hizo Jesús en Israel? ¿No debiera ser Israel una nación completa, total y absolutamente rendida a Jesucristo? Debiera ser. Sin embargo, no. Fue más las voces que ellos oyeron de sus sacerdotes, su sumo sacerdote, diciendo crucifícale, que los milagros que probaban quién era Jesucristo mismo. Maestro le llamaron. Asimismo le llamó el joven rico aquel que después no pudo seguirle. Maestro le dijo. Porque hay algo que les refrenaba. Hay algo que no les permitía llegar a la gracia que Jesucristo les estaba brindando. Porque querían seguir según la ley. Y no se podía un modelo, la ley y el modelo de la gracia, convivir o juntarse. No podían. Esos 10 leprosos representan los tipos de cristianos que simplemente se salvan, pero que no son verdaderos adoradores agradecidos. Hay quienes opinan que inclusive por como dice el Señor que fueron ingratos pues no eran salvos. No lo sé. Que gustaron de la gloria de Dios pero que no fueron transformados. Yo no lo sé. No sé si fue verdadera fe o fue sencillamente religiosidad o legalismo. Pero sí sé que el de la actitud correcta nos da a nosotros para que nosotros aprendamos. Hay que ser agradecido por todo. Ese samaritano ve la obra de Dios, tiene fe, le glorifica en voz alta. No es que algo en privado. Se acerca, se postra a los pies de Cristo y le da las gracias. Y de nuevo vemos como un gentil, así como Naamán en el Antiguo Testamento, cómo es un gentil el que asimila la limpieza de su lepra de una manera adecuada, siendo transformado y agradecido. Pero en cambio, los demás que fueron sanados, en el caso de los 9, no actuaron así. 2 gentiles sanados, un cananeo y un samaritano. Se transformaron, glorificaron a Dios, fueron agradecidos. Y fueron agradecidos ¿por qué? Porque un corazón transformado inmediatamente explota en agradecimiento a Dios, en alabanza. Y esto es como una figura de lo que pasaría con la aceptación del perdón de los pecados a través de Jesús, que sería más recibido y aceptado por los gentiles que por su propio pueblo Israel. Mientras más se nos da, más se nos exige. Dios le dio mucho a Israel. Por eso les exigió. Y Dios es muy severo con aquellos que fallan después de haber sido testigos de su gloria. Como la lepra, que es el pecado, es una enfermedad terrible. Todos hemos nacido afectados con ella.
el pecado de la lepra, digámosle así. Solo el toque sanador de nuestro Señor Jesucristo puede milagrosamente, por su divina gracia, por medio de su sacrificio, sencillamente limpiarnos de esa lepra, de ese pecado, y restaurarnos para que podamos vivir en plenitud al lado de Él. Pero primero, al igual que el leproso que vimos en Marcos, nosotros debemos reconocer que no podemos curarnos por nosotros mismos y pedir su ayuda a nuestro Redentor, a nuestro Señor y Dios. El pecado nos separa de la gracia de Dios y nos hace inmundo al igual que la lepra. El sacerdote del Antiguo Testamento, una vez que te veía limpio de la lepra, no podía todavía restaurarte y declararte limpio hasta que tú no buscaras un pajarito y sobre él entonces transfiriesen tus pecados y éste muriese en sacrificio. Pues de igual manera, nuestro sumo sacerdote Jesucristo es capaz de declararnos limpios en el momento en que mediante Él nosotros también tenemos una transferencia de nuestros pecados hacia su persona. Solamente Él puede declararnos limpios porque Él toma nuestros pecados sobre sí, los pone en la cruz. En el momento en que Él hizo ese sacrificio y derramó su sangre, y a partir de ahí nosotros tenemos perdón de nuestros pecados y somos librados de la lepra. No le demos oportunidad a la lepra espiritual que hay en el mundo hoy en día a que se siga expandiendo. Nosotros conocemos la solución. Cristo es la solución, Cristo es la cura. Detengamos pues por medio de la predicación efectiva del Evangelio de la gracia, del Evangelio de Jesucristo, este terrible mal que está cundiéndose por todo el mundo. Paremos que ya no hayan tantos leprosos en el mundo, apartados y fuera de la comunión, fuera del campamento de Cristo. Amén. Vamos a orar. Dios Padre amado, todas estas historias, Señor, que nosotros podemos encontrar aquí, cada una por sí mismo, tiene tanta enseñanza que nosotros pudiéramos pasar semanas con cada una de ellas. Pero hoy, Señor, sencillamente la hemos presentado para que puedan ver cómo cada una entrelazadas con la otra, pues tratan acerca de lo que es la lepra, de lo que es el pecado y de lo que es la misericordia tuya para cada uno de nosotros. Cómo tu juicio es terrible, Señor, para aquellos que sencillamente te dan la espalda. Pero cómo tu misericordia, Señor, es grande, grande como no hay otra, cada vez que alguien clama, Señor, por salvación a ti. Te pedimos, Señor, que podamos guardar estas cosas, también podamos enseñarlas a otros. Permítenos, Padre, ser instrumentos de bendición tuya para todos aquellos que puedan acercarse a nosotros buscando de ti. Te lo pedimos por Jesucristo, Señor nuestro. Amén.